A ver, pensemos en esto. La inteligencia artificial ya no es solo una herramienta de software. No. Ahora está, digamos, sentada en la mesa del Consejo de Administración. Y claro, en un mundo donde todavía no hay reglas claras, esto nos deja con una pregunta gigante. Una pregunta clave para cualquier director. ¿Cómo diablos navegamos los riesgos legales que esto trae? Bueno, justo de eso vamos a hablar hoy. Vamos a desglosarlo. Y aquí va la pregunta del millón, ¿no? Si se toma una decisión estratégica, una decisión importante, basada en lo que dice un algoritmo, y sale mal, ¿quién es el responsable? ¿Es el software? ¿El proveedor que lo vendió? ¿O es el director que dijo adelante? Miren, esta incertidumbre, este no saber, es quizás el mayor riesgo para el gobierno corporativo en este momento. Ok, para empezar a encontrar una respuesta, primero hay que entender cómo la IA está literalmente cambiando las reglas del juego. Porque, ojo, ya no estamos hablando de una simple mejora de eficiencia, de hacer las cosas más rápido. No. Estamos hablando de una redefinición completa, desde cero, de las responsabilidades más básicas de un administrador. A ver, analicemos esto un poco. Antes, el famoso deber de diligencia se cumplía, pues, con experiencia, con intuición, con auditorías que veían lo que ya pasó. Pero ahora, el estándar es otro. Con la IA, la diligencia exige análisis predictivo, monitoreo en tiempo real. Y aquí viene lo fuerte. Ignorar la información que un algoritmo puede dar sobre riesgos de mercado, bueno, muy pronto eso podría considerarse por sí mismo una falta de diligencia. Así de serio es. Y con esto, llegamos justo al corazón del problema. La tecnología, ya sabemos, avanza a una velocidad impresionante, ¿verdad? Pero la ley va a otro ritmo. En México, y la verdad es que en muchísimos otros lugares, hay un vacío legal enorme. Y ese vacío genera una incertidumbre gigantesca. Para entender por qué esto es un problema, hablemos de algo llamado Norma Oficial Mexicana, o NOM. Una NOM es súper importante porque es como una regla del juego oficial. Le da a un juez un parámetro técnico, algo objetivo, para decir, ok, ¿este administrador actuó bien o actuó mal? ¿El problema? No existe una NOM para inteligencia artificial. Y sin esa regla clara, pues los directores se quedan, digamos, volando a ciegas, sin un punto de referencia legal para demostrar que hicieron lo correcto. Y ojo con esto, porque no son riesgos teóricos del libro de texto. Para nada. Estamos hablando de consecuencias súper reales y muy personales. Imagínense, desde tener que responder con el patrimonio propio, con el dinero de uno, hasta que los socios vengan y digan, un momento, esa decisión es nula porque la voluntad de la empresa fue secuestrada por un algoritmo. Así como suena, el riesgo es muy, muy tangible. Entonces, la gran pregunta es, ¿cómo se puede proteger un director en un ambiente así? Bueno, la respuesta está en no esperar a que llegue la ley, sino en construir, de forma proactiva, lo que llamamos un blindaje legal. La idea es crear un marco interno, un conjunto de reglas propias que funcionen como un puerto seguro, un safe harbor, para cubrir ese hueco que deja la falta de regulación. Y este blindaje no es algo abstracto, se basa en 3 pilares muy prácticos. Primero, una auditoría anual de sesgos. Esto es clave. Un experto independiente tiene que revisar que el algoritmo no tenga prejuicios, que no esté viciado. Segundo, conseguir certificaciones de fiabilidad de terceros. Y tercero, que es fundamental, crear una gobernanza interna súper sólida. O sea, reglas claras dentro de la empresa que digan cómo, cuándo y para qué se usa la IA. Y aquí está la joya de la corona, la clave legal de todo este concepto. El truco está en tratar las recomendaciones de la IA no como una orden que hay que seguir a ciegas, sino como información experta. Es exactamente el mismo tratamiento legal que se le daría al informe de una consultora de prestigio. No es la decisión final, es un insumo experto. Justo este cambio de perspectiva, este reencuadre, es lo que activa la protección legal. ¿Por qué? Porque les permite a los directores usar algo llamado la regla de juicio de negocios o la Business Judgment Rule. Esto significa que si pueden demostrar que confiaron de buena fe en la opinión experta de un sistema, que además está auditado y certificado, su decisión está protegida, incluso si al final el resultado no fue el que esperaban. Es un escudo potentísimo. Pero bueno, podemos llevar la protección todavía más allá. Hablemos del nivel máximo de seguridad. Porque no es suficiente con usar bien la IA.
hay que hacer que su uso sea oficial, formalizarlo en el ADN de la compañía. ¿Y dónde está ese ADN? Pues en los estatutos sociales. Y miren, esta comparación lo deja clarísimo. Usar la inteligencia artificial así nomás, de manera informal, de facto, deja a la empresa súper expuesta, con un riesgo altísimo. Pero en cambio, si anclamos su uso en los estatutos, si lo ponemos por escrito en las reglas magnas de la compañía, ¡boom!, se crea una defensa robusta, la máxima protección posible frente a reclamos de socios o de quien sea. Los beneficios de hacer esto son, la verdad, muy claros. Primero, se legitima el uso de la tecnología. Ya nadie puede decir que se está improvisando. Segundo, se desarma por completo ese argumento de que un algoritmo secuestró la voluntad social. Tercero, obliga a la propia empresa a cumplir con estándares técnicos bien definidos, explicabilidad, trazabilidad, auditorías. Y lo más importante, preserva ese principio de oro. La última palabra siempre la tiene un ser humano. Ahora, resulta que todo este blindaje legal no solo es una protección jurídica, también tiene un impacto financiero, y uno muy directo y positivo, en un tema que le quita el sueño a muchos: las pólizas de seguro para directores y consejeros, las famosas D&O. Piénsenlo de esta forma: las aseguradoras aman la predictibilidad y odian el riesgo. Cuando ven este tipo de gobernanza interna, lo interpretan como una señal de una gestión de riesgos súper avanzada. ¿Y qué pasa entonces? Pues las primas bajan, porque el riesgo operativo es menor. La cobertura se vuelve más sólida, porque es mucho más fácil probar que se actuó de buena fe, y permite un deslinde de responsabilidades muy claro. Si fue un error técnico, no fue negligencia del director. Aquí el punto clave entonces es la comunicación. Ir con la aseguradora y decirle: mira, no solo usamos IA, sino que la tenemos anclada en estatutos y la auditamos anualmente. Esa es una señal súper potente. Es decirles, aquí el riesgo se gestiona profesionalmente. Y esa señal se traduce directamente en mejores costos y mejores condiciones en la póliza. Y bueno, finalmente, llegamos al principio que amarra todo este marco, la idea central, que no podemos olvidar. La tecnología es una herramienta de apoyo increíble, sí, pero la responsabilidad final, esa es siempre, siempre humana. Esta tabla lo resume de una forma genial, súper clara. A ver, vamos por partes. Si hay un fallo técnico, un bug, la responsabilidad es de la empresa o del proveedor del software. Punto. Si la decisión estratégica basada en la IA resultó ser errónea, pero se actuó con diligencia, o sea, se siguieron todos los pasos que ya vimos, no hay responsable legal. Pero, y aquí hay un gran pero, si la IA se usa para cometer un fraude, ahí sí, la responsabilidad es personalísima del administrador, civil y hasta penal. Y esta frase es, creo, el resumen perfecto de todo lo que hemos platicado. ¿Se puede delegar el análisis de datos a una IA? Claro que sí, pero la responsabilidad fiduciaria, ese deber final con la empresa, con los accionistas, eso es indelegable. Renunciar a ese juicio crítico humano, eso sí que es el verdadero error. Y por eso una cláusula como esta, que de verdad debería estar en todos los reglamentos internos, lo deja meridianamente claro. El Consejo de Administración no solo puede, sino que debe conservar siempre la facultad de decir: no estoy de acuerdo, y apartarse de las recomendaciones de la IA. El juicio humano es soberano. El humano siempre está al mando. Y con esta idea cerramos. Miren, la pregunta ya no es si la inteligencia artificial va a llegar al gobierno corporativo. La realidad es que ya está aquí. La verdadera pregunta, la que todos deberían hacerse, es si la estructura legal de la empresa, si sus estatutos y sobre todo si sus directores están realmente preparados para gestionarla, para auditarla y al final del día para responder por ella.